Estamos con Camilo Sánchez Mertins, él es analista, el jefe de proyecto de reincorporación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Camilo, muy buenos días, bienvenido a esta mesa de trabajo. Muy buenos días y muchas gracias por recibirnos hoy acá. Es que después de las 7:30 de la mañana se compartirán los hallazgos del informe Escuchar la Paz. Hablemos primero un poco acerca de este informe, en qué consiste, qué trabajo se realizó para el desarrollo de este mismo y luego hablamos de esas conclusiones importantes. Claro que sí, esta es una encuesta que organizamos desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con apoyo del gobierno noruego y del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz. Y lo que quisimos básicamente fue escuchar a los ciudadanos que residen en los territorios más afectados por el conflicto armado, los territorios PET, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, y poder entender un poco cómo están percibiendo desde allí la implementación del acuerdo final en todas sus dimensiones. Hicimos una encuesta en 2019, en una en 2021, a más de 11.000 personas. Camilo, y arranquemos con esos resultados, con esas conclusiones. Por ejemplo, en Urabá, Bajo Cauca y Nordeste, ¿cuál es la percepción de estos habitantes de estas regiones de los cumplimientos del acuerdo de paz? A ver, yo creo que hay varias conclusiones importantes. Una, para los residentes de esos dos territorios, del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, del Urabá antioqueño, el contenido, lo que dice el acuerdo de paz es muy importante para ellos. Pero no solo el contenido, también cómo va la implementación del acuerdo de paz. La están valorando la mayoría de las personas encuestadas de manera positiva. De hecho, estas dos subregiones, comparadas con las demás, es una de las regiones donde mayor satisfacción hay con cómo se está implementando el acuerdo de paz. Hay una idea de que la implementación del acuerdo puede transformar sus territorios. En el Urabá, por ejemplo, el 90% de las personas cree que va a haber una transformación territorial a raíz y a través de la implementación de los acuerdos. Y sin duda hay también algunos retos. Claro. Que también nos están planteando las personas que residen allí. Uno de ellos es el de la seguridad, por ejemplo. Muchos nos están manifestando. Una pregunta interesante que hace esta encuesta es, oiga, ¿usted cree que el conflicto armado puede retornar a su territorio? Y lo que nos respondió la mayoría en estos dos territorios es, la verdad es que el conflicto armado aquí todavía persiste. Hay una alerta también importante. La verdad, Camilo, es que para la gente que habita esos territorios podría decirse que el conflicto armado pues no se ha ido, digamos que ha habido un periodo de mayor estabilidad, de menos pues intervenciones violentas, pero el conflicto se mantiene, diría uno. Precisamente, ¿cuáles son esos otros retos, Camilo? También vemos que la gente dice que hay desarrollos desiguales entre esas zonas PEDET. La gente no se siente muy satisfecha con eso. Sí, pues digamos que estas dos subregiones, en el caso antioqueño, les va en términos relativos bastante bien. Yo creo que otros retos tienen que ver un poco con cómo tenemos organizado todo el andamiaje de la justicia transicional. Es decir, la gente en esos territorios nos manifestó, queremos conocer la verdad sobre el conflicto armado, queremos conocer la verdad además de todos los grupos involucrados en el conflicto armado, pero también hay unas expectativas punitivas muy altas. La gente está esperando cárcel por parte de los responsables de crímenes en el marco del conflicto armado, de cualquiera de los grupos que estuvieron involucrados en el conflicto armado. Y pues ustedes saben que la forma en que opera un poco la justicia transicional, el énfasis no es tanto encerrar a todos en una cárcel, sino reparar a las víctimas, sino que se conozca la verdad, que haya una contribución efectiva a la verdad. Conciliar esas expectativas de cárcel punitivas con cómo va a funcionar efectivamente el sistema de justicia transicional, creo que es un reto que nos alerta un poco también la encuesta. Y en ese sentido de reparación, ¿qué sienten las víctimas? Es muy interesante que esta encuesta, el 58% de las personas que encuestamos se reconocen como víctimas del conflicto armado, pero no hay muchas diferencias en las percepciones que tienen víctimas y los que no se consideran víctimas son muy parecidos. Coinciden ambos, eso sí, en reconocer que la reparación es muy importante y de hecho vimos que
dentro de las personas que dicen haber recibido, de las víctimas que dicen haber recibido ya alguna forma de reparación, la satisfacción con la implementación del acuerdo de paz es mucho más alta. Entonces uno ve que ahí esos dos temas están muy ligados. Camilo, y el tema de la población reincorporada, lo que ha venido sucediendo en esos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, porque hemos visto un proceso que han adelantado algunas personas, otros que hablan de incumplimientos se retiraron. ¿Hay alguna parte del informe que tenga presente ese componente? Claro que sí, nosotros preguntamos por el tema de reincorporación. Ahí, digamos, hay dos grandes resultados. Uno hay una desconfianza todavía muy alta en la población excombatiente. Eso no debe entenderse como que estén incumpliendo, como que no estén realizando su proceso de reincorporación, sino que son algunas ideas, muchas veces preconcebidas, que todavía pueden tener las personas, y lo que nos da esa idea es la gente de las encuestadas que dice haber conocido a un excombatiente tiene niveles de confianza mucho más altos. Pues ahí vemos la otra cara de la moneda. Claro. Acá hay un potencial de reconciliación todavía muy grande. Entre más se conozca qué es lo que está haciendo, cómo es el proceso de reincorporación, más disposición hay, por ejemplo, que es una de las preguntas, a tener un excombatiente como vecino. Entonces, sí, digamos que hay todavía un trabajo por hacer para reducir esa desconfianza, para trazar ese camino hacia la reconciliación, pero sabiendo que la gente que ya conoce a un excombatiente confía mucho más, pues ahí vemos una oportunidad. En otras zonas como Macarena y Guaviare, para que hacer un momento una comparación, mucha más gente conoce a la población excombatiente y allá los niveles de desconfianza son mucho más bajos. En Urabá, por ejemplo, solo el 3% de los encuestados dijo yo conozco a un excombatiente. Entonces, eso explica también un poco por qué puede haber esos niveles de desconfianza. Frente a ese tema de los excombatientes que han sido asesinados después de la firma del acuerdo, ¿hay algo de eso? ¿Hay por parte de los excombatientes de pronto alguna pregunta que hable del retorno a la guerra, del retorno a la actividad, o de cómo ha sido esa medición frente a la cantidad de excombatientes que han sido asesinados? No, digamos realmente directamente sobre el tema del asesinato de excombatientes. No, hay una pregunta, esto es una encuesta que se hizo a ciudadanos. Correcto. En general. Al normal, al no vecino, específicamente a excombatientes, sino a ciudadanos que residen en estos territorios. Hicimos la pregunta sobre cómo perciben la situación de seguridad. Ya le comentaba ahora, les preguntamos, oiga, ¿usted cree que el conflicto puede retornar? Y lo que nos dijeron es que acá sí. Sí. Claro. Entonces, pero sí, específicamente sobre la población excombatiente, yo creo que hay unos informes muy interesantes que adelanta la misión de verificación de Naciones Unidas. Así es. También, Camilo, ustedes consultaron por la percepción de la gente frente a la situación de deterioro de seguridad. ¿Qué siente la gente en estos territorios? Está un poco relacionado con la pregunta de Juan acerca de si puede volver el conflicto, pero en este momento, cuando ese deterioro es inminente, ¿qué piensa la gente de estos territorios? Pues digamos, más que un deterioro, lo que nos muestra la encuesta son percepciones, ¿no? Ya habrá que contrastar esto con las cifras oficiales de homicidios, de desplazamientos forzados en estos territorios, pero más que un deterioro, lo que nos ha mostrado la gente es que no percibe mucho cambio. Acuérdense que hicimos 2 mediciones entre 2019 y 2021 y lo que sienten es la situación realmente en términos de seguridad en mi territorio sigue igual. Y esto, digamos, no es exclusivo de Urabá y Bajo Cauca antioqueño, en la mayoría de los territorios PEDET esa percepción es más o menos similar con algunas excepciones. Sí. Camilo, esa conclusión pues es clave y teniendo en cuenta el contexto del panorama electoral que vivimos hoy en Colombia, ¿qué considera usted cómo se debe trabajar esto como insumo para quien llegue a la presidencia de la República en retornar, por supuesto, esa confianza en las comunidades y evitar ese temor? Miren, cualquiera que sea el nuevo gobierno, yo creo que esta encuesta da algunas pistas sobre una pregunta muy interesante que hacemos y es ¿cuáles son sus prioridades? Claro. Si usted tuviera el control sobre los recursos públicos, ¿en qué los invertiría? Y la encuesta, tanto en Urabá como en el Bajo Cauca antioqueño, de manera muy consistente nos muestra, lo preguntamos de distintas formas, que las principales preocupaciones de las personas en estos territorios son salud, educación y desarrollo vial.
Ah, caray. Política social y acceso a mercados y el desarrollo económico que puede darse a través de las vías. Camilo, finalmente uno podría decir que en Antioquia, en estas regiones, Bajo Cauca, Urabá, es esperanzador, a pesar que hay retos y hay unos riesgos, pero el balance finalmente es más positivo. Sí, yo creo que el balance es realmente esperanzador. Digamos, la gente nos está diciendo, hay una herramienta que el país tiene a su disposición, que son los acuerdos de paz, me interesan, me sirven, y además estoy viendo progreso, estoy viendo resultados, claro. con algunas dificultades, sin duda, pero estoy viendo resultados. A las 7:30 de la mañana se presenta entonces el informe completo. Sí, vamos a tener primero un espacio con medios a las 7:30 y en la tarde, a las 2 de la tarde, lo estaremos presentando en la Universidad Pontificia Bolivariana los resultados. Y luego a la noche para Tumaco, para otra región. Primero Bogotá y posiblemente dentro de un mes estaremos en Tumaco. Muy bien. Camilo, muchas gracias por presentarnos Ustedes, muchas todo gracias. este informe, las conclusiones importantes, éxitos y fundamental conocer lo que están pensando esas comunidades en cada uno de los territorios. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Camilo. Son las